La primavera entró hace menos de una hora, ¿no? La verdad es que compartir mesa con las personas que yo estoy compartiendo para este alcalde progresista y socialista es un verdadero honor. Comparte mesa conmigo Baltasar Garzón, Blas Ballesteros y Elena Balona. Yo creo que es importante que este tipo de actos los hagamos también en los ayuntamientos para intentar hacer algunas reflexiones con personas que están intentando de alguna manera que no solamente no se desmantele el estado de bienestar, que ya bastantes cosas están ocurriendo con el estado de bienestar, que hoy no voy a hablar, sino también que no se desmantele lo que es fundamental para una sociedad, que es el estado de derecho. No conforme y bajo el paraguas de la crisis, poniendo el seudónimo de que la crisis es esa capa que todo lo tapa, pues no podemos los progresistas en este país estar viviendo y ser meros espectadores del desmantelamiento de lo que es el Estado de Derecho. Hoy también es un honor como alcalde asistir a la presentación de la Asociación de Juristas Independientes de Andalucía, en la cual está con nosotros el presidente de honor Baltasar, su presidente Blas Ballesteros y su vicepresidenta Elena Balona. Yo creo que lo había escuchado vecinos y vecinas muchísimas veces hablar de la situación que vivimos. Llevamos más de 30 años de democracia donde los progresistas tuvimos que hacer algunas concesiones para que esta Constitución nos sirviera como norma para seguir trabajando en un futuro, en un progreso que fuera capaz de dotar a nuestro país del Estado democrático, del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar que hemos sido capaces de conseguir. Hoy yo no me quiero alargar, pero creo que hoy en San Juan, que esté Baltasar Garzón, que todo el mundo lo conoce, yo creo que no tengo que hacer ninguna presentación, Baltasar. Lo que sí quiero es que te sientas en tu casa, que te sientas en San Juan de Alfarache, un mediano pequeño pueblo del Aljarafe, donde convivimos y vivimos 21.800 habitantes, de los cuales más de un 10% son vecinos que un día decidieron vivir en San Juan. Muchos de ellos fueron capaces de cruzar hasta el charco para intentar buscar un mejor bienestar de vida para sus hijos, para sus familias. Vivimos en un pueblo donde hay más de 70 nacionalidades. 70 nacionalidades, entendemos que estamos viviendo en bienestar, en convivencia, en un pueblo donde al final lo que nos une son buscar soluciones a los problemas que atravesamos los sanjuaneros y sanjuaneras. Has dicho esto, también quería agradecer a los representantes de asociaciones de memoria que hoy nos encuentran aquí, a Adela, concejala del Ayuntamiento de Sevilla, y a otros miembros de asociaciones de vecinos y de otros colectivos de San Juan de Alfarache que han querido compartir con nosotros esta presentación de esta asociación, que creo que es muy necesaria en los momentos que vivimos, porque las mayorías absolutas no se pueden convertir en mayoría absolutista. Y lo que estamos viviendo es la desmantelización y la mala utilización de lo que puede ser una mayoría absoluta. No solamente en el tema de dependencia, de sanidad, de educación, sino también en lo que son los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos y ciudadanas. Y lo último ya también que hemos visto ha sido el tema de la ley de justicia universal. No entendemos cómo firmamos tratados como el de Ginebra y después con leyes que hacemos aquí en el país pues somos capaces de una mayoría echarla en el Congreso. Yo agradeceros a todos que habéis querido compartir con nosotros este acto, esta presentación, vuestra asistencia, y espero que este camino que hoy comenzáis como asociación tan necesaria en estos momentos, pues busquemos los lazos de colaboración con el pueblo de San Juan y con el Ayuntamiento de San Juan de Alfarache. Poco más y os dejo con la vicepresidenta de la asociación, que es Elena Balona. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
para acompañarnos en la presentación de esta asociación de la Unión de Juristas Independientes de Andalucía, una asociación que se constituyó el 5 de febrero, hace mes y medio, que está empezando a rodar, pero que la estamos presentando hoy con toda nuestra satisfacción y acompañados de nuestro presidente de honor, el señor Baltasar Garzón, y que lo que pretende es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación plural, que lo que pretende es aunar los esfuerzos de abogados y abogadas, de personas que están trabajando, que desempeñan funciones, actividades relacionadas con el orden jurídico, y que pretendemos cambiar un poco la situación de la justicia actualmente. Para no aburriros con todos los fines uno por uno de la asociación, los queremos condensar en dos bloques fundamentales y decir que en primer lugar uno de los fines fundamentales es configurar, entender el ejercicio del derecho, del ejercicio de la actividad profesional de los abogados y abogadas de Andalucía como una manera de garantizar, de velar por los derechos fundamentales de las personas, de la ciudadanía. Es un instrumento para que nosotros vamos a ser un instrumento para que los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía estén en todo caso cubiertas, en ningún momento puedan quedarse violentadas, ni restringidas, ni eliminadas por cualquier tipo de actuación, tanto pública como privada. Y nos vamos a dirigir fundamentalmente a aquellos sectores de población que quizás tengan un acceso más complicado al aparato judicial, como pueden ser desempleados, como pueden ser personas extranjeras, personas sometidas a cualquier tipo de discriminación racial, de género, mujeres víctimas de violencia de género. Por otro lado, también queremos propugnar la reforma de la justicia, fundamentalmente mediante su democratización, su agilización, su transparencia, su sencillez. Es absurdo que en una sociedad como la nuestra, ágil y tecnológicamente avanzada, la administración de justicia no sea reflejo de eso. Querido alcalde, amigo y compañero Baltasar, amigo Juan Ramón, equipo de gobierno, compañeros de la directiva, asociaciones. Hoy es un día que empieza a dignificarse un diccionario que en estos últimos 2 años parece que se han ido devaluando los conceptos de ese diccionario. Hoy empieza un diccionario que empieza a hablar de dignidad, de justicia, de derecho de la mujer a decidir, de vivienda digna, de derechos sociales. ¿Os suena, verdad? Pues es el diccionario en el que nosotros hemos creído para montar precisamente esta estructura, que son licenciados en Derecho, abogados en ejercicio, magistrados, que es el único condenado por el caso Gürtel, sorprendentemente, abogados en la Junta de Andalucía, profesores de universidad, decanos, que empezamos hace ya tiempo a preocuparnos muchísimo de que aquellos principios por los que nosotros estudiamos Derecho y somos abogados empiezan a desaparecer. Porque mira, yo soy nieto de un porquero, hijo de un practicante de pueblo, y estudié en mi universidad de Sevilla porque había becas, porque había facilidades, porque el gobierno ponía unas matrículas bastante accesibles. Mi hijo estudia Derecho porque afortunadamente su padre puede permitirse el compatibilizar el ejercicio profesional, la abogacía, hacer más horas con reloj para poder ir a la UPO. Esa es la gran diferencia. Entonces nosotros estamos devolviéndole a Andalucía lo que Andalucía nos dio a nosotros: la posibilidad de ser abogados. Y mirad, cuando uno estudia Derecho pensando que lo hacemos para defender a los débiles, a los más desprotegidos, a la gente que tiene menos posibilidad de acceder a un abogado, no solamente por el turno de oficio, sino porque quiere asesorarse, porque quiere tener la posibilidad de que haya una justicia digna, cuando empezamos a ver lo que está sucediendo en este país, nos rebelamos, sacamos el tiempo al tiempo y organizamos algo que desde Andalucía
va a ser un referente en España. Hoy es un día muy importante para los que creemos profundamente en la democracia, para los que estamos convencidos de que la dignidad de un pueblo no se modifica bajo decreto, los que estamos convencidos que un juez que entre, cuando entre en una instrucción, en función del juez que te toque, la instrucción dura o 3 días o 5 años, o en función de esa instrucción los ordenadores, si han sido limpiados, no sucede nada, y si no son limpiados, y si son limpiados en otra instrucción, han imputado a más de 15 personas. En esa justicia que yo estudié no venía ese planteamiento, y por eso hoy nos hemos reunido abogados de toda Andalucía, representantes de toda Andalucía, para alzar la voz. Desde la independencia iremos contra los corruptos, vengan de donde vengan. Iremos contra los golfos que manchan precisamente los colores que nunca debían de haber hecho. Esa es nuestra integridad, esa es nuestra independencia. Pero también garantizaremos una cosa, que todos los que están aquí tengan una voz, y eso es lo que haremos a partir de ahora. Gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Fernando, por cedernos este espacio consistorial en presencia de tantas ciudadanos y ciudadanos de San Juan de Aznalfarache. He estado muchas veces acá, pero sobre todo he pasado muchas veces por aquí, porque mi familia desde el año 72 vivimos en Sevilla, y mi padre compró una parcelita por ahí en lo que se llaman los ranchos de Guadiamar, y tanto él como mi madre, como nosotros, y después los nietos y demás, pues lógicamente este era el paso obligado. Y son muchas las historias que desde esta atalaya se ven sobre Sevilla. Muchas gracias por recibirnos esta tarde, probablemente más para aprender que nosotros para enseñar. Somos operadores jurídicos, somos abogados o vinculados a la Administración de Justicia, pero en este municipio ya van muchos años, los que llevas, pero también los que tu antecesor está aquí por 12 años. Habéis ido elaborando y consiguiendo un ejemplo de municipio, ayuntamiento, en el que casi es ley cualquier agresión a la integración, a la interculturalidad, y cualquier reacción que pueda ir dirigida a alterar ese modelo de convivencia, el convivamos de San Juan de Aznalfarache. Estaba viendo unas notas que me habían preparado aquí de todas las cosas que este ayuntamiento viene haciendo, y realmente son impresionantes. Son impresionantes cómo esa integración de más de 75 nacionalidades se integran en modelos de convivencia donde la igualdad, el respeto, la solidaridad, el trabajo conjunto, es decir, ese sueño de convivencia que siempre aquellos planteamientos de izquierda, aquellos planteamientos progresistas
ponemos de manifiesto como ideal, pero que desgraciadamente a veces no se consigue. Y te preguntaba antes de entrar cuál era el colectivo más importante de hermanos de fuera de nuestras fronteras. Decías que dominicanos y dominicanas. Me place mucho porque es un país al que yo quiero especialmente, y además que tengáis también un concejal ya de esa nacionalidad, pues no sé, da credibilidad a lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando. Que tengáis ese punto de información del LGTB, que se vea esas iniciativas para los mayores, también para la educación o los puntos de referencia escolar, contra el absentismo escolar, en fin, toda una serie, una gama de puntos que son, como digo, los programas, y en todos ellos el modelo de convivencia, el rechazo de cualquier demostración contra la integración. Y habéis tenido ejemplo con algún partido, por llamarlo de alguna forma, que entre otras cosas lo que demuestra la corrupción en el uso de las palabras, ¿no? Un partido por la libertad, cuando niegan la libertad. Si pudieran, desde luego, llevarían a su extremo esa falta de libertad. Por tanto, muchísimas gracias por permitirnos estar hoy aquí, familia, y para decir lo que ya ha dicho Elena y Blas. En definitiva, asociaciones hay muchas, de modo que tenemos que aprender de los modelos asociativos que hoy están aquí con nosotros, y el aporte que puede hacer la Unión de Juristas Independientes no es más que, como se decía, no apuntar a esos ámbitos de superprotección jurídica, sino aquellos otros en los que ciudadanos y ciudadanas normales a veces se encuentran perdidos en ese mare magnum de la administración judicial, de la burocracia judicial, muchas veces más pensada para entorpecer que para favorecer. Había un ilustre jurista que decía, y yo suscribo con él, que el servicio de la administración de justicia es aquel servicio de la administración que debe de funcionar en forma discretamente ineficaz. Y yo esa frase me produjo siempre una atención especial, de en forma discretamente ineficaz. Y realmente es así, ¿no? Pero claro, no solo en el ámbito de que no funciona bien, eso ya lo sabemos. Las estadísticas que se han hecho públicas ayer y hoy en Andalucía nos llevan a un 80% de la población que nos dicen que la justicia está politizada, y a un 90% que opinan que funciona en forma no tan discretamente ineficaz, sino manifiestamente ineficaz. Pero yo lo interpretaba también en el sentido de que, ¿y si funcionara en forma eficaz? ¿Qué ocurriría? Si imagináramos una sociedad ideal donde los derechos fuesen íntegramente respetados, donde los modelos de integración y la pluriculturalidad fuese la norma, y donde además la justicia funcionara en forma abiertamente eficaz, realmente podríamos decir que estamos en un auténtico
estado del bienestar, en un estado, como los amigos y las amigas ecuatorianas les sonará, en un estado de buen vivir, aunque luego haya mucha gente que malvive, precisamente por la ineficacia de las instituciones. Con este juego de palabras, lo que quería era poner de manifiesto algo que va a ser una constante en la línea de actuación de esta asociación de juristas, y es precisamente eso: tratar de no teorizar demasiado, no de hacer sesudos estudios jurídicos que cuando haya que hacerlo se harán, sino procurar solucionar problemas, denunciar actitudes obstruccionistas, buscar cuál es el punto, los puntos que hacen que el mecanismo funcione en forma ineficaz, y procurar aportar los elementos necesarios para que eso deje de ser así, por vía de la denuncia, de la acción, de la constancia y de la exigencia a jueces, a fiscales, en definitiva a los operadores judiciales, a los que no se les tiene que pedir justicia, sino que se les tiene que exigir que la impartan. Porque, al contrario de lo que muchos y muchas piensan de buena voluntad, el Poder Judicial no reside en los jueces, incluso, como la gran mayoría de los jueces cree y afirma. Porque la justicia, el titular de la justicia es el pueblo. Somos los ciudadanos y las ciudadanas de España y del mundo. Porque al fin y al cabo, cuando se habla de esto de la aldea global, quizás tengamos que ir más allá del pensamiento económico y pensar en esa universalización de derechos que ahora nos quieren convertir en apenas poblado, ya ni siquiera aldea. Y en ese sentido es en el que los jueces, el Poder Judicial, a veces no hemos sido conscientes, sino son conscientes de que como operadores judiciales estamos obligados a prestar el servicio de la justicia a los titulares y las titulares del mismo. Y hemos creído que casi nos tenían que dar las gracias, o sin el casi, por hacer algo, primero por lo que te pagan, que ya es un tema importante, ¿no? Porque hay otros que no tienen esa posibilidad de percepción y hacen trabajos tan importantes como los jueces. Y segundo, porque es una obligación constitucional. El derecho a impartir justicia no existe. Existe el derecho a recibir justicia. Existe obligación. Por eso digo lo de exigir. Exigir un derecho del que somos titulares y invertir ese boato que rodea permanentemente a la justicia y que desgraciadamente nos ha hecho parecer más, vistos esos ropajes y vestimentas, como algo absolutamente alejado de la realidad. Y aún todavía hay quienes piensan que para impartir justicia, buena justicia, los jueces no deben de tener contacto con la sociedad, porque pueden contaminarse. Claro, es un planteamiento absolutamente discriminatorio de la justicia, porque siempre que eso acontece con los únicos, y históricamente siempre sucedió así,
con los que se reunían y sí tenían relación era con esa parte de la sociedad que normalmente no precisaba de la justicia, sino para utilizarla. Afortunadamente, llevamos años de democracia. En todo caso, eso es bueno, porque además ha costado mucho trabajo consolidarla, pero habría que preguntarse si realmente está consolidada o si ya sufrimos una especie de adormecimiento del triunfo o de pensar que todo está hecho. Y entonces nos damos cuenta, cuando nos pellizcamos para ver si estamos en posición, que joder, lo que nos hemos perdido. Resulta que no teníamos tanta consolidación en nuestros derechos. Resulta que una mayoría absoluta no es la primera. A partir del año 2011, en plena crisis económica en la que todavía navegamos sin ver brotes verdes, ni amarillos, ni rojos, ni de ningún tipo, pues estamos en el túnel, ¿no? Decía el escritor uruguayo Roa Bastos, dice: cuando estás en el túnel, la única forma de salir del túnel es desde el túnel, es decir, desde la oscuridad en la que nos encontramos. Y como decía, nos hemos visto que derechos que creíamos que ya estaban consolidados no lo están tanto. Y vemos cómo se produce una criminalización de la protesta. Y uno realmente sufre cuando ve, y ahí tengo que hablar en primera persona y agradecer a tantas personas víctimas o participantes de movimientos ciudadanos que cuando estaban adelantándose los juicios en contra mía en el Tribunal Supremo estaban siempre allí en la calle Montesquiza, en la Plaza Villa de París, en Madrid, apoyando o solidarizándose con lo que ellos creían que era la injusticia. Y lo curioso es que después, cuando termina, empezaron a llegar multas por ocupación de la vía pública. Yo no me lo creía, de verdad, no me lo creía. No podía creérmelo. Y le llegaron a víctimas y a personas de 80, de 85, de 90 años. Multas de la Comunidad Autónoma de la Presidenta de Madrid porque habían entorpecido la vía pública. Claro, cuando los coches oficiales y demás entorpecen la vía pública, eso no hay problema, eso no es delictivo, por decir algo. Pero lo maravilloso fue que, bueno, hablamos, mi abogado y yo, Gonzalo Martínez Fresneda, y dijimos: bueno, esto puede ser, ¿no? Y él me dijo: tenemos que hacer algo. Y dije: no sé, no se me ocurre más que pues pagarle las multas, hacernos cargo de las multas y demás. Y la lección que me dieron las víctimas y las buenas gentes, es decir, ¿cómo? Dice: no, dice, pagamos a gusto esta cantidad, dice, en defensa de usted, y qué menos que hacer esto por usted. La verdad es que me emocionó y ya estaba yo radicalizado en contra de ese tipo de medidas, pero a partir de ahí todavía más, ¿no? Es decir, uno sufre vergüenza. Así que el sistema que inventan estos señores es criminalizar la protesta. Y si hay un movimiento ciudadano que protesta o que se manifiesta cerca del Congreso,
lo único que piensan es que pueden incurrir en un delito porque el Código Penal dice que hacerlo cerca del Congreso perturba las sesiones. Pero claro, uno tiene que ver las Cortes españolas. Y por mucho que se manifiesten en torno al Congreso, os aseguro que no llegan las voces y los ruidos al lugar de las sesiones. Eso sí, claro, si sales y te pitan, pues lo sientes, ¿no? Y llega un juez y dice, esto no es delito. Y llega un señor diputado del Partido Popular y dice, hombre, este juez, este pijoácrata. Tengo que decir que es amigo mío al juez, lo cual no sé si en los tiempos que corren es positivo para él o negativo. Pero yo le decía, Santi, digo, pijo, bueno, digo, llevas el pelo largo, siempre se dijo que los que llevaban el pelo largo, después, ya en la democracia eran pijos, porque los que lo llevábamos largo y con barbas y demás, en la época de la dictadura, pues éramos progres, no éramos pijos, pijos eran los que iban peinaditos y demás. Digo, pero lo de ácrata tú, yo no sé por dónde te lo agarran a ti. Y este Hernando, ¿cómo se llama? No, Hernando, no sé, Hernando. Dijo, alguna vez cuando me lo encuentre voy a decir que quiero que me definan la expresión pijo ácrata, lo que quería decir. Claro, ahora llega Florian y cuando este juez toma una decisión de que la ley de jurisdicción universal, aprobada, como decía esta mañana, que habían entrado en forma subrepticia en el Parlamento y salido por la cloaca, pues dice que es un juez ideologizado y que eso es una vergüenza en democracia. Y yo me he puesto a pensar, aparte de contestarle y decir unas cuantas cosas que pienso, porque esa es la ventaja, ahora ya puedo decir lo que pienso. Antes me tenía que contener un poco. Ahora asumo mi responsabilidad, eso es verdad, pero a veces hay que decir las cosas. No pasa nada por decir las cosas. Tenemos demasiado miedo a la hora de hablar. A veces es un miedo escénico, otras veces pensando que lo que vamos a decir no tiene importancia, y luego te das cuenta que hay un montón de gente que dice idioteces, y tú que tienes a lo mejor cosas importantes que decir te callas, ¿no? Hay que tener el esfuerzo de decirlo. Entonces yo me estaba pensando, digo, a ver, ¿qué significa lo de juez ideologizado? Digo, pues no sé, dice, y eso no puede ser en democracia. Y digo, ¿a qué se llama juez no ideologizado? Y me sonaba eso de, yo soy apolítico. Y siempre me dicen que es apolítico, es de derecha, siempre. Es una cosa, claro. ¿Cómo los jueces? Claro que tienen ideología. ¿Qué quieren? ¿Que tengan el encefalograma plano? No, hombre, son personas, viven en la sociedad. Tienen que tener ideología. Lo que no tienen que tener es parcialidad. Eso sí quebranta. La exigencia, después de la legalidad, independencia e imparcialidad. Pero en ningún sitio dice que no tengan que tener ideología, de modo que el señor Florian tendría que ir a estudiar a algún sitio, o por lo menos pensar lo que dice, y si no lo piensa, controlar la incontinencia, porque puede generar confusión en las buenas gentes y puede incluso encontrarse con que alguien le diga a usted qué es lo que busca, estar presionando a los jueces. La crítica a los jueces debe de existir, pero usted, ¿qué quiere decir con eso? ¿Está incitando a que Manos Limpias, por ejemplo, esta mañana haya presentado una denuncia contra este juez? Hombre, ya está bien. Y mientras tanto, el Consejo General del Poder Judicial, como dice el presidente, que está para dar el pan a la zanahoria a los jueces. Yo creo que nos merecemos algo más. Algo más. Y cuando un juez lo que hace
es tratar de respetar la ley, acudiendo a una interpretación racional de los tratados internacionales que imponen y obligan a España como parte de los mismos a investigar crímenes de tortura, crímenes de lesa humanidad, de genocidio, de desaparición forzada de personas, de trata de seres humanos, de terrorismo, de narcotráfico, etc. Si interpreta que una ley es inconstitucional porque ataca a los tratados ratificados por España, no es un juez ideologizado para explicarnos las cosas. Se van al gato al agua y las explican, entre comillas, entre bocinazos, insultos y no sé cuántas cosas más. Se van al señor, ¿cómo se llama? Jiménez Los Santos, gran libertador de los débiles, y entonces se dicen las cosas. Y yo digo, bueno, ¿y qué hacemos la gente progresista, la gente normal y corriente, que aguantamos y aguantamos? A veces me dicen amigos y amigas de Latinoamérica, y dicen, ¿qué le pasa a los españoles? ¿Qué os pasa? ¿Cómo aguantáis? No sé, llevamos la cruz del gran poder a cuestas, yo qué sé. Pues sí, aguantamos hasta que un día ya no aguantamos, ¿no? Mi padre, en paz descanse, que era agricultor, y además ejercía de agricultor y quería finalizar sus días como agricultor. No sé si aquí en esta parte de Andalucía, Jaén, sí, se llamaba cuando se regaban los atajaderos, era cuando partías la tierra para que el agua discurría por una reguera y entraba, por el sur, entraba al arroyo donde estaban los tomates, los pimientos. Y entonces me decía a mi padre, muchas veces, un día voy a echar toda el agua por un atajadero. Yo, que era pequeñito, mis hermanos, decían, echar el agua por un atajadero. Entonces yo alguna vez lo hice, claro, como estaba el delante. Entonces, pues, cuando estaba la verga, estaba regándose, pero yo decía, oye, toda fuerza y el agua. Claro, ¿qué ocurría? Pues reventaba el arroyo, se llevaba las plantas, y entonces ya sabía yo lo que significaba de echar toda la, es decir, hasta aquí. Estamos hasta la madre, ya. Hasta aquí llegamos, ¿no? Y a veces yo creo que estamos en esa situación, pero lo que para mí ya sería o será insuperable, y eso lo digo como reflexión personal, ahora que no me oye nadie, si después de unas próximas elecciones, me da igual las que sean, todo sigue igual, desde luego yo ya no sé qué hacer, ni en qué lugar me pongo a reflexionar, ¿no? Es decir, si después de todo lo que estamos pasando, de los recortes, sobre todo de la acción en contra de derechos consolidados, no tenemos capacidad para que esto cambie, realmente estamos en una situación mala, ¿no? En fin, yo os iba a hablar de la memoria y al final os he hablado de todo un poco y de nada en particular, y solo quería compartir algunas ideas con vosotros. No sé qué tiempo tenemos, pero tenemos algún tiempo. Si queréis que charlemos o hacer alguna reflexión con la venia del señor alcalde, pues lo podemos hacer. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión? Jesús. Tengo la suerte de haberme venido usted, profesor. ¿Sabes tú qué me pasa? Esta mañana, perdóname que me inciso, esta mañana presentábamos la asociación, y probablemente en el debate yo miraba y hablaba, ¿cómo fuimos compañeros, hacíamos tal?
Y al final digo, no solo soy el único que tiene el pelo blanco, sino que soy el más viejo de todos. Y la verdad es que uno dice, y yo pensaba que hasta hace poco dice, pues soy el más joven, todos más jóvenes que yo. Pues hace 25 años usted fue profesor mío en la Complutense de Madrid. Y la verdad que siempre su energía y su vitalidad a la hora de contar las cosas estaba empezando, fue el año justo que entró en la audiencia. Y me alegra de que ahora ya sea, porque yo lo he seguido en conferencias, y me alegro que se haya quitado ese peso de tener que cortarse un poco a la hora. Controlar. Solamente quería preguntarle. Sigo controlando. Sí. Yo solamente quería preguntar una cosa. ¿Te imaginabas, perdona que te tuteé porque en clase te tuteaba, ¿te imaginabas hace 25 años, por lo más remoto, cuando se estaban consolidando, cómo se estaban consolidando, cuando nos explicabas derechos que todavía se atisbaban, como es el derecho al genocidio, todas estas luchas que entonces estaban muy en el aire, que luego se consolidaron y que ahora la están perdiendo? ¿Te imaginabas en ese momento estar en este punto ahora mismo? No me imaginaba. Mira, aunque sea referirme a mi buen amigo José Luis, es decir, el colega Zapatero en este caso, hemos tenido algunos puntos de discrepancia, incluso públicos aquí en Sevilla. Y decía, para que veáis cómo dos progresistas discrepan sin dejar de serlo, y es verdad, ¿no? Pero él no me gustó y se lo dije personalmente a él, y lo tengo por escrito, por tanto no me cuesta decirlo. En el año 2009 se modificó la Ley de Jurisdicción Universal y no hacía falta de la forma en sí. Se aprovechó la ley de planta de la Administración de Justicia, de material de oficina y demás, para colgarla de ahí. Como Rubén Gerard y Rafael López te quieren hacer entrega de un libro, ellos son representantes de una asociación de memoria histórica y ella es Concha Morón y es la autora también del libro. Y como sé también Baltasar que ya vas con mucha prisa para ver los vecinos de Umbrete, bueno, pues también desde el Ayuntamiento de San Juan queríamos que tuvieras un recuerdo de este día, creo que entrañable. Yo creo que salimos con las pilas puestas en estos momentos de dificultad y estoy seguro que a los vecinos y vecinas que hoy han querido compartir con nosotros este acto, te agradecen que hayas tenido este detalle con el pueblo de San Juan de García. Muchas gracias.